liderazgo de servicio y modelos de negocio como predictores del éxito financiero de las pequeñas y medianas empresas en México. Un análisis de regresión. Iván Rodríguez, ingeniero industrial por el ITESO, maestría en Ingeniería y Matemáticas Avanzadas por la Universidad Panamericana, maestría en Administración y Finanzas por el ITESM, doctorado en Administración de Negocios por University of Phoenix, vicepresidente de Robert Shaw. Hola, les saludo con gusto y presento al doctor Iván Rodríguez, con quien vamos a platicar sobre aspectos relevantes de su tesis doctoral, cuyo contenido provee elementos a considerar en el diseño, análisis y replanteamiento de modelos de negocio en las pymes. Iván, gracias por este espacio y por favor platícanos del tema de tu tesis. Excelente, es un gusto estar contigo, mi estimado Juanjo, y poder compartir los resultados de esta investigación que la verdad son fascinantes, sobre todo por el valor que anticipo van a ofrecer a los emprendedores en México y en el mundo en general. La investigación se tituló El liderazgo por servicio y el modelo de negocio como predictores del éxito financiero de las pymes. Y es un estudio cuantitativo que utiliza simplemente un modelo de regresión lineal, en realidad un modelo de regresión múltiple, para generar ecuaciones que puedan utilizarse para hacer la proyección del éxito financiero de una pyme bajo ciertas condiciones. ¿Por qué elegiste este tema tan complejo y tan significativo para las pymes? ¿Por qué lo elegiste? ¿Cómo fue la elección? Sí, es una excelente pregunta esa que planteas, Juanjo, y la verdad tiene que ver con un poco de historia. He tenido, un acercamiento desde etapas muy tempranas a diferentes emprendedores en nuestra ciudad, en Guadalajara, pero también en otras latitudes de México, sobre todo en la parte del centro y la parte norte. Y he palpado de primera mano que no se trata del esfuerzo para que un negocio necesariamente prospere, ni tampoco de qué tan bueno o malo es el producto, ni tampoco qué tan bueno o malo es el servicio durante la transacción o postventa. No obstante, veo que hay negocios que prosperan y negocios que no. La mayoría de ellos no prosperan. La estadística que el INEGI comunicó en 2015, último dato disponible al momento que empecé a elaborar la tesis, hablaba de unas estadísticas realmente aterradoras, ¿no? Donde 67% de las pymes que hay en México, y solo para que tengas una referencia, estamos hablando de que hay 350,000 pymes en el país, 67% de ellas no sobreviven después de un año de operación y 25% no sobreviven el quinto año y menos del 30% sobreviven, perdóname, menos del 17% sobrevive 10 años. Quiere decir que si hoy tú y yo abrimos un negocio en este año 2021 y otros 100, otros 99 igual que nosotros lo hacen, de estas 100 empresas que abramos hoy con estas estadísticas, solamente 33 existirán en el 2022 y así vas aplicando la estadística hasta llegar a 17 empresas al final de 10 años, lo cual es alarmante porque, o sea, más allá de la estadística, tenemos que pensar por qué los negocios fracasan, por qué existen estas salidas en falso. Hay mucho dinero que se pierde a nivel familia y a nivel sociedad en estos intentos fallidos de emprendimiento. ¿Por qué? ¿No? Entonces, de ahí surge la necesidad de estudiar concretamente este tema y tratar de encontrar la causa que genera que las pequeñas y medianas empresas quebren. Y hay mucha información, mucha bibliografía. La originalidad del estudio que tuvimos a bien realizar viene de asociar dos elementos que son las variables independientes del estudio: el modelo de negocio de la pyme y el estilo de liderazgo de la pyme. Ambos son modificables y ambos son decisiones que el emprendedor toma. Entonces, eso es lo que yo quería, tratar de ofrecerle a la comunidad, a México, a los emprendedores, algo que realmente no sea teórico y que lo vean muy lejano como para poderlo aplicar en sus empresas. Esto es tan concreto
como darse cuenta, oye, pues mi modelo de negocio no es correcto y va a fallar. O mi estilo de liderazgo quizá autocrático o muy directivo o de mucho dejar hacer, dejar pasar, pues tampoco va a funcionar. Suena muy obvio, pero no había datos duros que midieran esa asociación de variables, ¿no? Entonces el estudio trató de enfocarse a medir esas variables y ver si existe o no una relación entre el modelo que elige una empresa para ejercer su trabajo y su estilo de liderazgo, y la variable dependiente fue el éxito financiero de esa pyme, que lo medimos a través de una financiera que se llama Debt Ratio, nivel de endeudamiento, y fueron súper interesantes los resultados. Ya platicaremos de ellos en breve. De acuerdo, excelente. Y ahora, en la realización, ¿qué desafíos, cuáles fueron los retos que enfrentaste al estar realizando este proyecto? Fueron muchos. Te puedo decir que en primera instancia fue obtener 460 respuestas válidas en medio de una pandemia mundial con un clúster de emprendedores completamente reprimido o, digamos, entristecido por la realidad que el mundo enfrentaba, porque pues finalmente la etapa de colección de datos ocurrió en junio del 2020 y se extendió hasta noviembre. Entonces fue en plena pandemia. Entonces, una de las grandes dificultades fue esa, tratar de obtener respuestas válidas, estadísticamente válidas, de la población de emprendedores en México. El segundo desafío fue tratar de explicar un concepto complejo, multivariable, como es el éxito de una empresa, a partir de dos predictores, modelo de negocio y estilo de liderazgo. Realmente es complejo tratar de reducir una cuestión tan vasta, tan interrelacionada con muchas cuestiones, como puede ser el ámbito político, como puede ser cuestiones de dumping que se pueden dar, que pueden generar la quiebra inminente de todo un clúster, de toda una industria en un país, llámale el calzado, llámale la ropa, llámale incluso los propios servicios de venta al por menor de algunos insumos a través de nuevos modelos de negocio, llámense tiendas virtuales, ¿no? Entonces, hay muchas otras variables, aparte del modelo de negocio y del estilo de liderazgo, que yo sé tienen un rol importante también. Entonces, un desafío fue cómo logramos que un concepto tan complejo se logre explicar a partir de dos predictores. Y bueno, hubo mucha investigación, mucha triangulación, contrastando estudios existentes y tratando de ver cómo podemos obtener resultados relevantes a partir de la investigación. Y el tercer desafío para ejecutar la investigación fue tratar de ser originales, tratar de mantener no una copia, no un eco de lo que alguien ya dijo, sino tratar más bien de ofrecerle al pueblo de México, ofrecerle a los emprendedores de México, pues datos innovadores, datos que les permitan conocer algo nuevo y usarlos para competir más eficientemente. Muy, muy interesante cómo planteas los desafíos y compartes la esencia de tu tesis. Luego de esta investigación, ¿cuáles fueron los descubrimientos que tú consideras los más relevantes? Claro que es todo un estudio, toda una investigación, pero ¿cómo concentrarías los descubrimientos más relevantes que lograste? Claro, te puedo decir que son bien interesantes los descubrimientos. Podemos decir que hay modelos de negocio más proclives a lograr el éxito de la pyme que otros. Y esa es una información que se pudo obtener haciendo una comparación de medias de dos poblaciones. Por ejemplo, comparamos pymes que intercambian un bien, es decir, que no lo fabrican, simplemente lo intercambian. Imagínate un distribuidor. Él compra un insumo y lo vende. Y comparamos, por ejemplo, a ese distribuidor con alguien que lo manufactura el bien.
y que además lo distribuye posteriormente, pero nos enfocamos a la fase inicial, un manufacturero versus un distribuidor, y tratamos de ver cuál era el índice de endeudamiento de esas pymes con esos modelos de negocio, un distribuidor versus un manufacturador. Y encontramos sorprendentemente que el distribuidor, dado su bajo nivel de inversión en activos de capital, sí invierte, por supuesto, en inventario, de repente si necesita tenerlo para poder cumplir con los tiempos de entrega comprometidos, tiene un índice de endeudamiento mayormente menor al de un manufacturero. En esa dimensión, un distribuidor entonces sería más proclive a mantener un éxito financiero en el largo plazo. Y si te pones a pensar un poquito, hay mucho de veracidad en ese descubrimiento cuando evalúas empresas o mega empresas o conglomerados que se han dedicado simplemente a distribuir, llámale Amazon, llámale Mercado Libre, llámale Walmart, llámale, en fin, por decir algunos ejemplos concretos que las personas puedan entender, llámale un mini super, un pequeño supermercado. Esas empresas tienden a tener mayor probabilidad de éxito en el largo plazo que aquellas que comienzan a fabricar algo. Y para mí fue un descubrimiento claro, pero a la vez un poco desmotivador, porque uno pensaría que aquella empresa que es capaz de hacer lo que vende, pues tendría quizá más probabilidades de éxito. Los datos muestran que no es así. Para tratar de dar un poco más de perspectiva, todos los modelos de negocio que existen en el planeta hasta el momento se pueden tipificar en 16 clases. Y eso lo explica el estudio a mucho detalle. Las 16 clases salen de combinar 4 tipos de activos y 4 formas de transaccionar esos activos. Los 4 activos son activos físicos, una calculadora, un lápiz, una tablet. Estos son los activos físicos. Están después los activos financieros, todo lo que digamos, es un concepto de transferencia de un valor financiero. Llámale acciones, llámale inversiones en instrumentos de capital de renta fija o variable, en fin, todo eso es un activo financiero. Después están los activos intangibles, como puede ser la propiedad intelectual, las patentes. ¿Qué es la patente? Pues es un concepto documentado que se tradujo de esta idea a este prototipo y quedó regulado. Pero el dueño de una patente, pues es dueño de un concepto que nadie más puede utilizar porque tiene, a menos que pague un royalty, un derecho de uso, y ese es otro tipo de activos llamados intangibles. Y después el activo humano. Y dirás, ¿cómo que el activo humano? Sí, el ser humano como tal se convierte en un activo cuando se intercambia ese humano por dinero. Y hablamos del intercambio del tiempo del humano. Cuando tienes un grupo de gente que va a ejercer un trabajo y los contratas por ciertas horas o cierto tiempo y pagas un dinero, el activo es un ser humano que da ese servicio. Llámale un profesor, llámale un investigador, llámale un empleado doméstico, en fin. Esos son los 4 tipos de activo en la primera dimensión de los modelos de negocio. Los otros 4 tipos que hablábamos era la transferencia del activo. Y muy rápidamente te los digo. Existe el creador, aquel que comienza a manufacturar y crea un activo a partir de procesos de transformación, manuales o automáticos o semiautomáticos. Llámale empresas de manufactura tal cual. Tienes también, el segundo tipo son los distribuidores, hablábamos de ellos al inicio. Después tienes a los arrendatarios, perdóname, a los arrendadores, landlords, aquellos que se dedican a rentar el activo por algún periodo. Empresas que rentan autos, empresas que rentan habitaciones de hospedaje, empresas que rentan equipo. El activo es de su propiedad y simplemente rentan el uso al consumidor por cierto tiempo. Ese es un tercer tipo de transaccionalidad en el activo. Y el cuarto y último
son los brokers, los intermediarios que simplemente conectan al comprador con el vendedor. Ellos no invierten nada más que su conocimiento, su networking para hacer que esa conexión ocurra. Entonces, multiplicando los cuatro activos con los 4 tipos de transacción, generamos los 16 modelos de negocio. Cualquier empresa que se te venga a la cabeza puede clasificarse, Juanjo, en estos tipos de modelos de negocio. Entonces, las pymes en México a las que fuimos a obtener datos, ellas tenían que elegir su tipo de activo y su tipo de transacción como parte de la investigación. Y así es que pudimos comparar diferentes empresas y ver cuáles de ellas tenían un índice de endeudamiento mayor o menor. Entonces, respondiendo a tu pregunta, y perdón por esta introducción tan larga, los resultados fueron impresionantes porque vimos que los distribuidores son más proclives a tener un menor ratio que los creadores, pero los brokers son todavía más proclives a tener un debt ratio menor. Quiere decir que mientras más alejado estés de la transformación directa de las materias físicas, la probabilidad de que tu empresa dure más tiempo es mayor. Y esto, como te digo, siendo ingeniero industrial, no es algo que me haya entusiasmado mucho encontrarlo, pero los datos fueron contundentes. Si te pones a pensar hoy en día, las empresas de mayor éxito financiero en el mundo combinan una gran parte en esta conclusión. Generan modelos que les permiten generar un ingreso directo por la venta de lo que fabrican, pero producen generadores de ingreso, Juan José, de otras combinaciones de su propio negocio. Por ejemplo, si piensas un poquito en Tesla. Tesla es una empresa que manufactura automóviles eléctricos y bueno, tiene sus plantas de manufactura de autos eléctricos, pero junto con el auto vende muchas aplicaciones donde el usuario puede descargar ciertas funciones, ciertos comandos y la empresa puede allegarse a través de esa contratación a posteriori a la compra del auto mayor ingreso. Están generando las estaciones de recarga que son gratis para los dueños de un automóvil Tesla, por ejemplo, pero quizá podrán cobrar un fee a otras empresas de autos que quieran usar sus estaciones eléctricas. Entonces van generando a través del modelo principal, que es la fabricación del auto y la venta del auto, otros modelos de ingreso y de generación de ingreso no menores que les permiten exponenciar la creación de riqueza y obviamente mantenerse en el largo plazo. Y vas a ver que esa exponenciación de la generación de riqueza no vendrá directamente, o por lo menos siempre no vendrá de la actividad primaria. Finalmente, la actividad primaria, el auto, es un vehículo literalmente para conectarse con el consumidor y después a llegarle muchos más valores agregados por los cuales cobran un valor y generan ese beneficio. Amazon, te voy a dar ese ejemplo también muy rápido. Amazon vende diferentes productos, todos los que te imagines, ¿no? Y ofrece un servicio donde entrega más rápido aquel asociado, aquel cliente que paga un Prime Membership. Entonces, de nuevo, a través de un servicio que es prácticamente de brokerage, porque finalmente Amazon lo único que va a hacer es tener un sistema de surtimiento más acelerado, va a llegarse un nivel de ingreso exponencial a través de esos clientes que quieren el producto más rápido. Y un último ejemplo, solo para tratar de que esto quede lo más claro posible, son, por ejemplo, los clubes de precios. El que se te ocurra, si piensas un poquito en Costco o en Sam's, el ingreso de esas empresas no es en el intercambio de los productos, sino en el cobro de una membresía. La utilidad de un Costco, créemelo, dependerá en un 5 o 10% de las ganancias de la venta del activo,
pero dependen un 90% de las membresías que pagan sus asociados. Entonces ahí de nuevo viene un concepto financiero puro o de brokerage, donde la empresa logra allegarse niveles de ingreso bastante elevados a partir de esas sofisticaciones o iteraciones del modelo primario. Entonces, esa es una lección muy clara para las pymes, porque obviamente los ejemplos que te planteé fueron de grandes empresas, pero bajando esto a nuestro mercado o a nuestra población objetivo, te puedo decir, las pymes tienen la obligación de identificar su función primaria. Ok, yo soy una papelería, o yo soy un restaurante, o yo soy una pequeña empresa de menos de 50 personas. ¿Qué puedo hacer aparte de fabricar este insumo? ¿Cómo le puedo dar a mi mercado, a mis clientes, un valor agregado que genere a través de una derivación de lo que puedo hacer? Por ejemplo, un servicio postventa, la actualización del activo, el mantenimiento que puedas darle a ese activo a lo largo de la vida del activo. Y es ahí donde viene, creo que, un descubrimiento muy interesante que se antoja obvio, pero insisto, no hay necesariamente datos duros que realmente, de manera estadística, matemática, científica, te digan, si tú haces esto, tu probabilidad de fracaso disminuye exponencialmente. Muy bien. Ahora, todo este estudio, toda esta investigación, estos descubrimientos tan relevantes que tienen mucho sentido para la situación que conocemos de las empresas, ¿tú quién sugieres o quién te imaginas que puede ser el usuario? ¿Quién puede sacarle provecho a esta información? ¿Quién se puede beneficiar de estos resultados, de estos descubrimientos que lograste en tu estudio? Claro, es una excelente pregunta. Yo te diría todo el mundo, pero fundamentalmente aquellos que pretenden emprender en su vida, aquellos que tienen en su mente ser, dueños de su tiempo y dueños de su destino profesional, emprendiendo por su propia cuenta. Y creo que el estudio les va a ayudar muchísimo en poder planear de manera muy práctica qué modelo de negocio les puede funcionar y qué estilo de liderazgo, porque hasta ahorita hablé de una sola variable, el modelo de negocio, pero ahora quisiera dedicarle, Juanjo, unos minutos a la segunda variable, que es el estilo de liderazgo de la pyme. Descubrimos que el estilo de liderazgo por servicio, que se caracteriza por ser aquel que tiene un interés legítimo, un interés real en el bienestar de cada miembro del equipo. Y no hablamos de un bienestar, digamos, romántico, hablamos de un bienestar concreto y tangible, como es compensar de manera justa a la gente y desarrollar las habilidades de esa persona mientras ejerce su trabajo. Vimos que, por ejemplo, empresas que invierten en el desarrollo de su gente, no por el simple hecho de cumplir una auditoría o por el hecho de, no sé, en pagar menos impuestos, porque a lo mejor el entrenamiento puede ser deducible, sino que realmente tienen interés en que las personas que trabajan en su empresa se eduquen, entiendan mejor la realidad, puedan decidir mejor, decidan no solo mejor, sino también más rápido, sean más eficientes en general. Hay una relación directa entre esas empresas que invierten en su gente de manera legítima y su desempeño a lo largo del tiempo y su probabilidad de éxito, siendo mayor, obviamente, mientras más invierten en el desarrollo de su gente. También vimos que los líderes que son humildes, que tienen la capacidad de reconocer, que no están saludando con sombrero ajeno, que dejan que todo el equipo brille, no solo ellos, que dejan que los conflictos salgan, se discutan y se resuelvan, no que esté generando división, ocultando informaciones o manejando informaciones a medias. Vimos que esas empresas que promueven un liderazgo por servicio también son más proclives, significativamente más proclives a permanecer financieramente rentables en el tiempo. Todo esto está documentado y la verdad es impresionante para el lector el ver cómo estas formas de liderar empresas pueden realmente ayudar a mantenerse.
Y si se te viene a la cabeza una gran empresa que haya durado X cantidad de tiempo, verás que estuvo caracterizada por grandes líderes, líderes que vieron más allá del estado de pérdidas y ganancias del mes, que vieron, pues esta es una empresa que va a transformar la vida de muchas personas y lo vamos a hacer a través de esta forma. No estamos hablando de que las utilidades no sean importantes, pero no es la única variable en el largo plazo que se busca maximizar, Juan José. Muy interesante y pertinente el planteamiento sobre el estilo de liderazgo y con aplicación directa en el escenario en el que nos estamos desenvolviendo actualmente. Me imagino que cuando estuviste realizando esta investigación, todo este estudio, surgen luego muchos temas que te gustaría profundizar y muchas líneas por las que tú puedes conocer mejor a las pymes o el desempeño de las pymes. No sé si tengas algunos temas o algunas referencias que nos quieras sugerir a quienes deseamos conocer mejor cómo se desempeñan las pymes en México. ¿Cómo podemos conocer mejor de estas variables que impactan el desempeño, sobre todo el desempeño financiero de las pymes y especialmente en México? Tú que estuviste involucrado en este escenario. Claro, excelente pregunta, Juanjo. Yo diría, mira, el estudio está hecho, está realizado, obtuvo conclusiones muy relevantes, pero ciertamente esas conclusiones esperamos que inspiren a otros investigadores a continuar el camino del entendimiento de cómo lograr que las empresas prosperen económicamente en el largo plazo. Quizá una de las líneas de estudio que yo dejaría muy claras, esperando que alguien continúe, es la que tiene que ver con la neuroplasticidad del líder. Algo que descubrimos, por ejemplo, fue que algunas personas dicen, es que yo soy así y no voy a cambiar. O es que esto ha sido siempre así y no hay forma de que cambie. Y la verdad es que sí, todo puede cambiar si existe un compromiso al cambio. Y ahí te voy a dar un ejemplo. Yo soy malísimo para el golf. De hecho, he jugado golf yo creo que unas 2 o 3 veces en mi vida. Pero algo en el tercer partido, en la tercera serie que logré hacer, algo que descubrí fue que ya le lograba dar, ¿no? Por lo menos con el bastón a la bola. Y los que estaban a un lado mío, unos de ellos buenísimos, lograban conectar el tiro, bueno, la pelota, a metros de distancia del objetivo. Y yo ya también le pegaba, se iba la bola, pero se iba a una dirección, no sé, 50 metros de distancia del objetivo. Y entonces, viendo qué pasaba y observando a las personas que sí podían hacer un buen swing y podían darle exactamente al punto, ellos me decían, Iván, vemos que ya tienes la potencia, vemos que la dirección está terrible. Les dije, sí, está espantosa. ¿Cómo es que ustedes hacen, no? Me dicen, pues la diferencia no es tanta. Está en que te enfoques en la bola que vas a golpear y trates de que bajes 2 milímetros o 3 y angules 5 grados mejor el golpe y que además escojas el bastón correcto. Que yo, ¿en serio? Y eso me dio un tema muy interesante para compartirte, que es el cambio, Juan José, empieza en el presente, es un día a la vez. Entonces imagínate que el cambio es el dar ese ajuste a la pelota antes de golpearla, ajustar los 2 milímetros, ajustar el ángulo y escoger correctamente el bastón. Si eso lo haces hoy, a lo largo del tiempo, mientras esa pelota va desplazándose y se va acercando o alejando, dependiendo de la dirección, al objetivo, eso para mí es el cambio. Es una analogía muy sencilla que sinteticé diciendo, todos podemos cambiar, necesitamos saber qué, necesitamos saber por qué. Teniendo esas dos respuestas claras, todo se puede lograr. Entonces, una línea de investigación, Juanjo, es cómo el ser humano puede ajustar sus paradigmas mentales y ajustarlos. Y existe ya una ciencia que se llama neuroplasticidad, neuroplasticity, que precisamente estudia la manera como el cerebro logra reprogramarse. Y mientras más plástico sea el cerebro, mientras más flexible sea, mejor. Entonces, es una invitación a nuevos investigadores que puedan continuar esa línea. Sería un tema, por ejemplo, líderes
con mayor neuroplasticidad generarán empresas de mayor éxito en el largo plazo, ¿no? Algo por el estilo, Juanjo. Ha sido muy interesante conocer ese trabajo. Tendremos acceso digital a la investigación para la comunidad universitaria del ITESO. Es un trabajo excelente y muy oportuno, muy relevante para el escenario en el que estamos ahora. Iván, ¿algo más que quieras agregar o comentar sobre el tema? No, al contrario, agradecerte a ti, mi estimado Juan José, tu interés en conocer los resultados de esta investigación. Como bien dices, la investigación está disponible, un tomo físico en la biblioteca del ITESO, pero obviamente el estudio está disponible online a través de ProQuest. Vamos a compartir a través de una liga en breve cómo encontrar el estudio y hay mucho valor en él. Es un documento fácil de leer, estructurado en capítulos que permiten ver la introducción, el análisis de datos, los resultados, la interpretación de resultados y las conclusiones. Para los que quieran irse directamente a las conclusiones y después ver cómo se lograron, lo podrán hacer de manera muy fácil, muy directa. Es un estudio que tiene calidad en la metodología, mucho rigor científico. Creo que se apega de tal forma a los cánones de investigación cuantitativa que los resultados se antojan muy confiables y con la estadística, la significancia estadística que se necesita para poder generalizar resultados. Entonces, invitamos a la comunidad académica, pero sobre todo a la comunidad de emprendedores del ITESO y de México, a que puedan accesar estos resultados. Están disponibles de forma gratuita. Esa es la intención, compartir el conocimiento y hacer que el conocimiento germine en la toma de decisiones. Estoy convencido que si estos conceptos se aplican y en vez de ser una idea conceptual se convierte en una empresa de éxito, van a beneficiar de manera significativa a las comunidades en México y obviamente a la sociedad en general. Agradecerte tu tiempo y despedirme de la audiencia, que esperamos tengan a bien descargar el documento, leerlo y aplicarlo sobre todo. Muchas gracias, Iván. Seguiremos en contacto. Muchas gracias por esta conversación y por esta oportunidad, por compartirnos tu tesis doctoral. Gracias. Hasta la próxima. Un placer. Nos vemos muy pronto. Gracias.